Bien, entonces acá podemos observar un pequeño ejemplo donde dice, indique la cantidad de mezclas que existen en los siguientes enunciados. Y bueno, vamos a analizar uno por uno, donde dice, nos habla del mercurio. ¿El mercurio es una mezcla? Mm, no, ¿verdad? El mercurio vendría a ser un elemento. Ah, ¿el agua potable es una mezcla homogénea? Bueno, sí, el agua potable sí es una mezcla homogénea. Cuando nosotros observamos el agua, lo servimos, el agua del caño, lo servimos en un vaso, no notamos que estén, no sé, pues los compuestos utilizados para tratarlo, ¿no? Como como cloruros, ¿no? O tampoco notamos los iones de calcio o magnesio. Pero esta es una buena pregunta, miren. Cuando nosotros tenemos en la tetera, cuando nosotros servimos el agua en la tetera, llega un tiempo donde pues vemos que al fondo de la tetera hay como bolitas de color blanco, ¿no? Esas bolitas que vemos de color blanco o como pequeñas partículas de color blanco, claro, ajá, sarro o eventualmente se conoce como caliche. El caliche es la formación de los iones calcio y iones magnesio. Entonces, ahí vemos parte de del tratamiento que ha llevado, ¿no? El agua potable, ¿no? Tanto iones calcio como iones magnesio, ¿no? Entonces, ahí sí podemos notar, ¿no? Ahí sí podemos notar, pues, que ya no es homogéneo, porque estamos observando, ¿no? Estamos observando esas partículas blancas. Ajá. Entonces, hay una pequeña diferencia, ¿no? Porque si hablamos netamente pues del agua potable, el agua potable es lo que llega a nuestras casas, ¿no? Ahora diferente al agua hervida, que puede tener sarro, muy bien lo dice, o el caliche o no. Entonces, el mercurio, bueno, el mercurio es un elemento químico. ¿Y el aire? ¿Qué creen ustedes? ¿El aire será una mezcla? ¿Qué tipo de mezcla puede ser el aire? Si es que es una mezcla. Ujú. ¿Alguien sabe cuáles son los componentes del aire? O los principales componentes del aire, que son varios, ¿no? Pero los principales, ¿alguien tiene alguna idea? Ya, sí, claro. Nitrógeno. Ozono, ozono no, ozono sería O2, oxígeno. Ujú, claro, ya, ajá, está bien. El CO2 no, CO2 no. Aunque puede ser, pero partículas muy ínfimas, ¿no? Claro, sí, sí, CO2 sí, bueno, partículas muy ínfimas, ¿no? Están helio, el neón, bueno, el argón también, ¿no? Ajá, como dice Adriano, argón, claro, el argón. Ujú, sí, sí, está bien. Entonces, vamos a poder ya más o menos identificar, ¿no? Vemos que es una mezcla homogénea. Nosotros no observamos un cambio en el aire, ¿no? ¿No? Cuando salimos, estamos en la intemperie, pues no observamos un color distinto, ¿no? O formas que nos hagan percibir, ¿no? Un cambio. Entonces podemos llamarlo que es una mezcla homogénea. Bien, el diamante ¿será algún elemento? ¿Será alguna mezcla? ¿Qué creen ustedes? Ujú, elemento. Bien. ¿Y de qué está hecho el diamante? ¿Alguien sabe? De carbono, ¿no? Ujú, exacto. Así es, Franco. Es un alótropo. Ujú, claro, es un alótropo del carbón.
Claro, y cuando tocamos el tema pues de alotropía es diferente estructura, ¿no? Diferente estructura cristalina que representa a un elemento. Porque muy bien la alotropía pues del carbón viene a ser el diamante y otra alotropía pues es el grafito, que ambos representan una estructura cristalina totalmente distinta. Y hablamos también pues de dureza totalmente distinta también, ¿no? Porque el diamante es uno de los elementos más duros, sí, pues más duros. Ujú. Hay una escala que mide la dureza, que es la escala de Mohs, donde eh, ahí vamos a ver pues que el diamante se encuentra bueno, la escala es del 1 al 10. Si no mal recuerdo, el diamante está en el número 10. Es uno de los más fuertes, más resistentes y, bueno, más duros, mejor dicho, ¿no? Cuando hablamos de dureza, hablamos que es resistente a las rayaduras. Presenta gran resistencia a las rayaduras. Bien, el bronce, ¿qué creen ustedes? ¿Será algún compuesto? La mezcla, claro. Sí, más se le conoce como una aleación, ¿no? El bronce. Es una aleación de dos metales, ¿no? Cobre y estaño. Claro, y es una mezcla homogénea. Bueno, y el agua potable es una mezcla homogénea, ¿no? Formada por agua pura y otras sustancias, como sales en pequeñas concentraciones. Ujú. Bien, eh, ahora vamos a hablar de la medida de las propiedades de la materia. Bueno, acá tenemos las unidades fundamentales o básicas, y bueno, y tenemos las otras unidades que son equivalencias, ¿no? Son pequeñas tablitas de conversión, ¿no? Que muy bien lo pueden encontrar pues, en los libros de química, ya sea en el Raymond Chan, ¿no? O también pues en libros de química general, ¿no? Con el Pearson, ¿no? Bueno, hay un buen libro que después les voy a recomendar, que es el Pearson, que es de química general. También es muy bueno con el Chan, y también es bastante interactivo. Bueno, estas son las unidades, vamos a utilizarla y vamos a entrar ya justamente en la parte donde vamos a ver ejemplitos para poder utilizar la regla de la cadena. Pero mayormente el agua deuterada. Bueno, el agua deuterada vendría a ser una mezcla, pero déjame confirmar. A ver, el agua deuterada. El agua pesada, ¿será? Deuterada. El agua pesada sí sé que es una mezcla. Bueno, el agua pesada contiene metales pesados. Metales pesados llamamos pues, al plomo, por ejemplo, ¿no? El mercurio. Esos son metales pesados. Entonces, sí podríamos llamarlo pues una mezcla. Sí, 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 son ejemplos que mayormente vienen en las prácticas y en los parciales. Cuando nosotros hablamos de agua, mira, hablamos de agua pesada, si eso es a lo que te refieres, pues mayormente no son visibles, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, el agua está contaminada con plomo, ¿no? Va a depender mucho, por ejemplo, si nosotros observamos un agua contaminada con plomo, ajá, si agua, ok, ok. El agua pesada, pues si nosotros observamos en las zonas donde hay alta contaminación,
por ejemplo, Loroya, ¿no? Zonas con alta contaminación de mercurio, ¿no? Cuando el agua, pues, tiene un color particular, pero ese color particular, puede haber plomo, puede haber mercurio, color medio grisáceo, entre lechoso, más o menos, ¿no? Porque puede haber distintos metales pesados. Entonces, nosotros no distinguimos qué metales hay, ¿no? Entonces, como no distinguimos qué metales hay, simplemente vemos un color, ¿no? Entonces, se debería considerar como una mezcla homogénea. Ujú. Una mezcla homogénea. Si en caso, pues, si detectáramos partículas, pues, que son notorias, ahí sí hablaríamos de una mezcla heterogénea. Pero en muchos de los casos no se notan. El agua pesada no distingue los metales, ¿no? Vemos de forma entera. Por eso que se asume que es una mezcla homogénea. Bien. Cuando hablamos ahora, pues, de la regla de la cadena, se utiliza bastante. La regla de la cadena se utiliza bastante para poder determinar las unidades que nos están solicitando. Entonces, todo esto parte de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Con lo que tenemos. Entonces, ahí vamos a ver un juego de palabras que les va a ayudar bastante. Entonces, vamos a ver este primer ejemplito, donde voy a poner... A ver si... Bien, dice, se ha estimado que hay 4 por 10 a la menos 6 miligramos. Bueno, acá puse un 10 a la menos 6 de más. Después lo corrijo y se los paso. Bueno, de oro por litro, dice. O sea, ¿qué me está diciendo? Que en un litro de agua de mar va a haber 4 por 10 a la menos 6 miligramos de oro. ¿Ya? Ahora me dice, si un gramo de oro tiene un precio de 11,80 dólares, ¿cuál será el valor del oro en un kilómetro cúbico de océano? Entonces, partiendo del dato que ya tenemos, que vendría a ser que en un litro de agua de mar hay 4 por 10 a la menos 6 miligramos de oro. Y nos está pidiendo un kilómetro cúbico de océano, o sea, agua de mar, ¿no? Si en un litro tenemos 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Nosotros queremos eliminar el miligramo. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el valor del oro. O sea, me está pidiendo la cantidad de dólares. Entonces, yo no necesito tener acá miligramos. Entonces, voy a tener que eliminar los miligramos. Entonces, ¿cómo eliminamos? Pues partiendo desde el dato principal. Buscamos, dentro de todo esto, buscamos el dato principal y vendría a ser este, ¿no? Conocemos que en un litro hay 4 por 10 a la menos 6 miligramos de oro. Ya, partimos de acá. Ahora, vamos a eliminar los miligramos. Sabemos que un gramo de oro contiene 1000 miligramos de oro. Se van los miligramos, ¿no? Ahora, sabemos también, ¿qué cosa? Que un gramo de oro, es que está el gramito de oro, ¿no? Tiene un precio de 11,80 dólares. Entonces ponemos acá abajito un gramo, para que se elimine con el gramo, ¿no? Y arriba ya tenemos los dólares. Ya conseguimos la primera parte, ¿no? Que es tener los dólares, porque me está pidiendo el valor, ¿no? En un kilómetro cúbico de océano. Entonces ya tenemos el valor, pero necesitamos definir el kilómetro cúbico. Entonces ahora buscamos eliminar los litros. Entonces, ¿cómo eliminamos los litros? Pues tenemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros de agua. Entonces vamos a eliminar, ya se fueron los litros. Ahora tenemos que eliminar el metro cúbico. Entonces decimos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Todo esto elevado al cubo, no afecta en nada porque elevo a ambos, tanto arriba como abajo. Entonces de esta forma vamos a eliminar el metro cúbico. Y convenientemente, ¿no? Ya tengo mi kilómetro cúbico abajo. Entonces todo esto es, la regla de la cadena se utiliza justamente para poder obtener al final los valores o las unidades que me están solicitando. Entonces nosotros convenientemente colocamos los valores con las unidades respectivas, ¿no?
para eliminar las unidades que no nos están solicitando. Entonces, más o menos para tener una idea más clara, ¿no? Vamos a ver otro ejemplito. En este ejemplo le voy a dejar a ustedes para que puedan resolver un ratito. O sea, ya está ahí. Bien, se dice en la combustión del azufre, en la combustión del azufre se libera 300 kilojoules por mol. O sea, me está diciendo que en un mol, en las unidades de mol, hay 300 kilojoules. Y se tiene un óxido más estable, ¿no? Estamos hablando del dióxido de azufre, ¿no? Si se combustiona 3,5 mol de azufre, o sea, ya no estamos hablando de un mol, sino estamos hablando de 3,5 mol de azufre, ¿qué cantidad de calor de combustión se libera en unidades BTU? Ujú. Bien, acá tenemos kilojoule, acá tenemos kilojoule, necesitamos pasarlo necesariamente a BTU porque me están pidiendo BTU, ¿no? Entonces acá tengo que un joule equivale a 0,24 calorías y un BTU, que es lo que me están solicitando, equivale a 252 calorías. Entonces, ¿cómo yo aplicaría mi regla de la cadena, ¿no? Para resolver este problema? Voy a dar un tiempito, unos 5 minutos está bien creo, para que puedan resolverlo, ¿no? Y luego mostramos la solución en la pantalla. Vamos chicos, ustedes pueden, porque mayormente es lo que viene en los exámenes, ¿no? Y es lo que más piden los profes, ¿no? Los profes no piden tanto que lo resuelvas con regla de tres simple, ¿no? Si no te va a solicitar, tienes que usar la regla de la cadena. Y eso ya desde el primer ciclo, ¿no? Para que lo vayan ya viendo una vez. Vamos chicos, 5 minutos les doy para que puedan resolver este problemita.
Ujú. Bien, vamos a revisar el problemita. Bueno, yo veo que a algunos chicos ya les ha salido. Juan Esteban, Anthony, Manuel, 1000 BTU indican. A ver, vamos a revisar. Bien, en la solución, pues tenemos en cuenta que si nosotros convertimos, ¿no?, la cantidad, pues vamos a obtener justamente lo que nos están solicitando, ¿no? Cantidad de calor que se están pidiendo en la combustión. Entonces, lo que nosotros necesitábamos era convertir justamente los 300 kilojoules, ¿no?, a BTU. O sea, pasar esa energía, las unidades de kilojoule a BTU, ¿no?, a las unidades inglesas. Pero ya no en 1 mol, sino en 3,5 mol de azufre. Entonces, era aplicar pues la regla, ¿no?, de la cadena para poder eliminar las unidades, ¿no?, y que me quede BTU, tal cual. Bien, chicos. Se está apuntando su participación y va a ir sumando durante la semana. Bien, chicos, bien. Vamos a ver otro ejemplito. Justamente este ejemplo es clásico y es muy recurrente en los exámenes. Entonces, igual voy a dar un ratito para que puedan resolver el problema y puedan dar sus respuestas. Yo voy a ir anotando los que están participando y va a ir sumando durante la semana, pues, y al que tenga más participaciones, pues va a recibir un premio.
Bien, chicos, ¿alguien le salió el problemita? Ujú. Bien, ya está bien, no hay problema. Sí, voy a seguir esperando un ratito más mientras un pequeño lapsus, chicos, he tenido con la pregunta que me hizo su compañera sobre el agua pesada. El agua pesada estaba revisando y indica que es una, bueno, es una forma de mezcla, ya sea entre el agua que nosotros conocemos, la composición del agua, y el agua deuterada, que vendría a ser pues la composición del próteo propiamente dicho, y que esta composición del próteo pues ha sido, el electrón ha sido excitado, de esta forma pues genera deuterio. O sea, iónicamente o potencialmente iónico, ha sido alterado y forma el deuterio. Entonces viene a ser una composición, perdón, una mezcla entre el agua y el agua deuterada. O sea, ambos generan el agua pesada. Por eso se conoce como una mezcla. Lo que expliqué hace un momento sobre el metal, pues es el agua dura, que también es una mezcla homogénea. ¿Sí? El agua dura sí es formado con los iones metálicos. Mejor dicho, contiene iones metálicos. Ese es la pequeña observación que quería hacer. Gracias. 1033 gramos. A ver, vamos a revisar el problemita. Cuando hablamos de ppm, hablamos de una unidad denominada partículas por millón. Bueno, acá puse tres formas distintas. Son las únicas formas que, bueno, mejor dicho, son las formas que conozco, ¿no? Donde se puede expresar las partes por millón. Están gramos del soluto sobre gramos de la disolución por 10 a la 6. O también podemos encontrarlo en miligramos de soluto por litros de disolución o miligramos de soluto por kilogramos de disolución. Bien, nos dice, el contenido normal de plomo en la sangre humana es de 0,4 partes por millón. Se considera peligroso que alcance un valor de 0,8 partes por millón. Entonces, mm, ¿cuántos gramos de plomo contiene 6 por 10 a la 3 gramos de sangre? Es la cantidad promedio de un adulto. Si el contenido de plomo es de 0,62 partes por millón. Bien, entonces, creo- esta es la pregunta, ¿no? Entonces, partimos del dato principal. Buscamos primeramente cuál es el dato principal. El dato principal es, nosotros conocemos exactamente que el contenido de plomo es de 0,62 partes por millón. ¿Sí? Y nos están dando, dice, ¿cuántos gramos de plomo contiene 6 por 10 a la 3 gramos de soluto? O sea, de la sangre. Sobre, ¿no? Acá vemos sobre los gramos de disolución. Entonces, acá vemos que ya está aplicando la partes por millón, ¿no? Entonces, está aplicando necesariamente un ppm, ¿no? Porque si nosotros vemos necesariamente y nos centramos en la pregunta, nos dice, ¿cuántos gramos de plomo contiene 6 por 10 a la 3 gramos de sangre? La sangre, donde está contenido el plomo, vendría a ser la disolución, ¿sí? Y nos está pidiendo cuántos gramos de plomo. O sea, en otras palabras, nos está pidiendo los gramos de soluto. Y ya nos está dando los gramos de disolución. Entonces,
reemplazamos nosotros en la primera fórmula, ¿no? Sería en la primera fórmula, ¿no? Sería 0.62 ppm, ¿no? 0.62 ppm, si lo queremos ver así reemplazando, sería igual a gramos de soluto sobre 6 por 10 a la 3 gramos, ¿no? Y así de esta forma, pues, vamos a obtener el valor, ¿no? Entre 10 a la 6, ¿no? O aplicando regla de la cadena, sabemos que ppm, ¿no? Sería 0.62 gramos de soluto sobre gramos de disolución, ¿no? Y acá sería, pues, aplicamos convenientemente para que se vaya a los gramos de disolución, ¿no? Convenientemente, miren, yo no estoy poniendo de frente gramos de soluto por 10 a la 6, ¿no? Sino convenientemente lo estoy invirtiendo. Invierto esto para que se vaya gramos de disolución y solamente me quede gramos de soluto, en este caso gramos de plomo. De esta forma, pues, tengo el valor que me están solicitando. ¿Se entendió esa parte? No sé si me dejé entender. ¿Entendieron, chicos, la explicación del ppm? Les pregunto porque es un problema muy recurrente. Siempre, siempre viene uno de ppm. Vale. Ujú. Sí, Evelyn, no hay problema. Miren, estos son parámetros que nos están dando. Dice, el contenido normal de plomo, ¿no?, en la sangre humana es de 0.4 ppm. ¿Ya? Esto es lo estándar, esto es lo normal que vamos a encontrar, ¿no?, en la sangre. Pero dice, se considera peligroso que el alcance de un valor de 0,8 partes por millón. Este es el límite, ¿no? Dice, ¿cuántos gramos de plomo contiene 6 por 10 a la 3 gramos de sangre? Que es la cantidad promedio de un adulto, si el contenido de plomo es de 0.62 partes por millón. Ahora, nos dice que 6 por 10 a la 3 gramos de sangre, ¿no?, es lo que encontramos como cantidad promedio de un adulto, ¿no? 6 por 10 a la 3 gramos de sangre vendría a ser la disolución, porque el plomo se encuentra dentro de la sangre, ¿no? Es igual que si habláramos de agua dura, ¿no?, el plomo se encuentra en el agua. El agua vendría a ser con el plomo, conjuntamente ambos generan la disolución, ¿no? Entonces, en este caso, pues la sangre, que vendría a ser la disolución, tendríamos que es 6 por 10 a la 3 gramos, ¿no? Pero nosotros necesitamos conocer cuánto es el soluto, necesariamente en un contenido de plomo de 0.62 partes por millón. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, pues, reemplazar primero entendiendo qué es partes por millón. Partes por millón tenemos tres formas de verlo, ¿no? Tres formas de verlo. Entonces, nosotros convenientemente reemplazamos en la primera forma, porque estamos hablando de gramos. En ambos nos piden gramos. ¿Cuántos gramos? Y nos dan también gramos de sangre. Entonces, vamos a reemplazar 0.62 gramos de soluto sobre gramos de disolución. Esto de acá, nosotros convenientemente vamos a invertirlo para poder eliminar gramos de disolución, ¿no? O también podemos reemplazarlo en la fórmula, ¿no? Si no lo queremos ver de esa forma, podemos reemplazarlo en la fórmula, no hay problema, ¿no? Como una forma de corroborar si lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Reemplazamos 0.62 partes por millón, acá, va a ser igual a gramos de soluto, gramos del plomo que me están solicitando, entre gramos de disolución, que nos dan de dato, 6 por 10 a la 3 gramos de sangre, ¿no?, por 10 a la 6. Y si nosotros despejamos gramos de soluto, pues vamos a ver que nos va a dar la respuesta, ¿no? 3,72 por 10 a la menos 3 gramos. Podemos hacer eso, ¿no? Reemplazarlo, creo que es un poco más rápido, ¿no? Reemplazar en la formulita, ¿no? Y ya tenemos la respuesta, ¿no? Y luego podemos darle la forma de la regla de la cadena si es que la profesora nos pide, ¿no? Que lo más probable que vaya a pasar, ¿no? Les va a pedir de seguro. Pero una forma de corroborar es pues reemplazando en la formulita, ¿no?
¿Se entendió? Gracias. Bien, a ver, vamos a ver, creo que este es el último ejemplito para pasar ya a otro tema. Bien, este ejemplito lo voy a mostrar. Nos dice una velocidad típica de depósito de polvo o lluvia de polvo. Este ejemplo también es muy recurrido en exámenes, en prácticas lo he visto. Un ejemplo muy recurrido. Pues nos dice, bueno, nos dan una velocidad típica de depósito de polvo o lluvia de polvo, se conoce, del aire no contaminado, es 10 toneladas por millas al cuadrado por mes. ¿Cuál es la lluvia de polvo expresada en miligramos entre metros cuadrados por hora? Bien, acá yo les he puesto una serie de datos, pero por lo general no vienen estos datos. Entonces ustedes van a tener que buscar en su tablita cuando den el examen. Entonces, bueno, esta vez yo les he puesto para que puedan guiarse, ¿no? Y puedan aplicarlo de esta forma, ¿no? Revisando sus tablitas. Entonces, utilizamos nuevamente la regla de la cadena, ¿no? Para obtener convenientemente, pues, se están solicitando en unidades, ¿no? Partimos justamente del dato principal. Buscamos cuál es el dato principal. Esta acá es el dato principal. 10 toneladas nos piden convertir a miligramos, metro cuadrado por hora. Primero vamos a eliminar las toneladas, que es lo más fácil. Una tonelada, pues acá tenemos el valor de la tonelada, ¿no? Equivale a 907,2 kilogramos, ¿no? Y un kilogramo a 10 a la 6 miligramos. Entonces ya tenemos la primera parte, que vendría a ser las unidades en miligramos. Ahora tendríamos que pasar pues las millas a metros cuadrados y también los meses a horas. Entonces nuevamente, ¿no? Convenientemente pues nosotros tenemos que 5.280 pies equivalen pues a, mejor dicho, un pie equivale a 12 pulgadas y de esta forma eliminamos los pies, ¿no? Eliminamos luego posteriormente las pulgadas bueno, reemplazando con los centímetros, luego los centímetros con metros y de esta forma nosotros vamos a poder también eliminar las millas, ¿no? Porque todo esto equivale a una milla. Si nosotros vemos pues acá una milla equivale a 5.280 pies, un pie a 12 pulgadas, y las pulgadas a una pulgada a 2,54 centímetros, ¿no? Y de esta forma eliminar las millas con lo que tenemos acá, ¿no? Milla cuadrada. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque me están pidiendo metro cuadrado, ¿no? Si vemos acá, pues vamos a tener ya la relación entre millas con metros cuadrados, ¿no? Millas cuadradas, perdón, con metros cuadrados. Y no hay problema, ¿no? Yo puedo elevar al cuadrado tanto arriba como abajo y no se altera en nada. Eso no hay problema. Cada vez que veamos una unidad al cuadrado, lo convenientemente es cuando pasamos o cuando hacemos la conversión de unidades, el cuadrado lo dejamos al final. Ya al final le elevamos todo al cuadrado, no hay problema. La idea primero es trabajar, convertir las unidades y luego ya vemos las potencias. Eso es lo que he hecho acá. Paso los pies, ¿no? Hasta llegar a metros, ¿no? Utilizando esta serie de datos. Bien, ahora el mes está compuesto, bueno, acá lo he puesto de frente, pero sabemos que, bueno, un mes contiene 30 días, ¿no? Y un día contiene 24 horas, y de esta forma ya pasamos ahora, ¿no? Multiplicamos 30 por 24, 720, y de esta forma eliminamos el mes, ¿no? Y me da el valor solicitado. Ya. Bien, chicos, hasta acá hemos avanzado ya lo que son propiedades y también unidades, que son temas muy recurrentes para su primera práctica. Y he tratado de tocar los problemas que más vienen en los exámenes, ¿no? Y que más se solicitan. Al final de la clase, pues les voy a pasar la PPT. Y ahora vamos a pasar a un siguiente tema que también es muy importante y bastante recurrente en los exámenes. Un momentito.
Estamos hablando de la teoría cuántica. Este es un tema muy importante, que sí o sí lo van a ver de cajón, como se podría decir, ¿no? Cajón, bien. Bien, para hablar de teoría cuántica debemos entender, ¿no?, desde lo más básico, lo más fundamental, para poder llegar a comprender las partes más amplias, ¿no? Como las teorías, los postulados, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Cuando hablamos de teoría cuántica, nos hacemos referencia o hablamos del cuánto. ¿Qué es un cuánto? Bueno, cuánto es una unidad, la unidad que define la luz. Por eso hablamos de cuantos de luz o hablamos de paquetes de fotones. Cuando nosotros hablamos específicamente de la luz, estamos hablando de un tipo de energía. Esta energía, si nosotros nos preguntamos, pues debemos entender cómo se propaga, ¿no?, y qué forma tiene. Cuando hablamos de propagación, ¿no?, o cómo se transmite, pues hablamos de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética, si bien dice acá, es una forma de transmisión de energía en la que los campos eléctricos y magnéticos se propagan por ondas a través del espacio vacío. Es una representación tanto de tiempo y espacio, denominado vacío, ¿no?, donde se propagan pues las ondas. ¿Y qué es una onda? Bueno, una onda es una perturbación que transmite energía a través del espacio o un medio material. Es un tipo de onda, no voy a entrar a definir de forma profunda lo que es una onda, pero a simple vista pues es una onda transversal, ¿no? Podemos definir la parte más alta, se denomina cresta, la parte más baja se denomina valle, ¿no? Y de cresta a cresta se mide la longitud de onda. ¿Por qué de cresta a cresta? Porque de cresta a cresta, ¿no?, se repite de forma periódica, ¿no? Vemos que completa un ciclo, ¿no? Si vemos acá, pues de este punto a este punto, ya empieza, luego más adelante sigue con el mismo movimiento, ¿no? O sea, quiere decir pues que completamos un ciclo y posteriormente sigue otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo, ¿no? A esto, al número de ciclos se le conoce como frecuencia, ¿no? Y el tiempo que demora desde de cresta a cresta se le conoce como periodo. Si nosotros, hay una relación bastante importante, que es justamente esta formulita de acá, que vamos a utilizarlo bastante para los problemas, y que nos habla de, bueno, nos dice, es una característica de la radiación electromagnética, es su velocidad constante en el vacío. ¿Por qué decimos que la velocidad es constante? Bueno, porque el trabajo que ejerce, bueno, es prácticamente nulo, es cero. El trabajo que vemos acá, si nosotros reemplazamos en la formulita, ¿no?, el trabajo que es fuerza por distancia, que es por el coseno del ángulo, el coseno de 90 pues es cero, ¿no? Coseno de 90 es cero. Por eso que el trabajo que ejerce pues es nulo, ¿no? Se podría decir que es nulo. Entonces, como es nulo, pues entonces la velocidad va a permanecer constante. Bien. Ahora, si la velocidad es constante, ¿no?, la velocidad es constante, entonces, ¿quiénes varían? Varía la frecuencia y varía la longitud de onda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la longitud de onda es mucho más pequeña, ¿no? Nosotros definimos que la frecuencia era el número, ¿no?, de ciclos, el número de ciclos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que yo, pues, acá a la misma altura, ¿no?, a la misma altura, pues, hago las ondas un poco más cortas, ¿no? Y digo, pues, desde acá, ¿no?, hasta acá está la longitud de onda, ¿no? De acá hasta acá hay otra longitud, la misma longitud de onda, ¿no? Y de acá hasta acá es otra longitud de onda, ¿no? Estamos asumiendo más o menos que, bueno, que esté al mismo nivel, ¿no?
como para poder entender, que estén al mismo nivel. Entonces nosotros vemos que al tener un ciclo mucho más pequeño, ¿no? Perdón, al tener una longitud de onda mucho más pequeña, ¿no? La longitud de onda de ser mucho más pequeña, tenemos un mayor número de ciclos, ¿no? En todo este intervalo de tiempo, que ha pasado, ¿no? Se ha generado un solo ciclo. Pero acá, si nosotros hacemos referencia, pues tenemos tres intervalos, ¿no? Este t, en una sola longitud de onda, se ha reducido a un tercio del tiempo normal. Y hemos tenido tres ciclos generados, ¿no? Tres números de ciclos generados. Al tener una longitud de onda mucho más corta. Entonces, vemos que acá, al generar mayor número de ciclos, estamos generando una mayor energía, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos utilizando un menor tiempo. Entonces, la propagación de la energía va a ser mucho mayor. Mucho mayor va a ser la energía. Llega al punto máximo de energía, luego baja, y así sucesivamente va. Eso es lo que vamos, esta forma de verlo, ¿no? Que al aumentar el número de frecuencia, ¿no? Al aumentar el número de ciclos en un menor tiempo, ¿no? Quiere decir que aumentaba el número de energía, ¿no? Aumentaba la energía. Entonces, se definió que la energía, ¿no? Esto lo definió Max Planck, ¿no? De esta forma, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la relación que tiene la energía con la frecuencia, pero mayormente esto sería a gran escala, ¿no? Un ejemplo básico para poder entender la relación que existe entre la frecuencia, la energía y la longitud de onda. Entonces, a mayor longitud de onda, menor será la frecuencia y menor será la energía transmitida, ¿no? Porque sabemos que la energía se propaga a través de estas ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, si tenemos mayor número de frecuencias, ¿no? También mayor será la energía. Bien, entonces ahora vamos a ver el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es una forma de clasificar las longitudes de onda, ¿no? De acuerdo, pues, a su frecuencia. Y vemos acá, pues, que al aumentar la frecuencia, ¿no? Al aumentar la frecuencia, la longitud de onda se va acortando, ¿no? Se va haciendo mucho más pequeña. Y de acuerdo a ello también va a ser su propagación. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, esto de acá pues lo vamos a ver mayormente en pruebas de laboratorio, cuando nosotros deseamos verificar o detectar algún compuesto, ¿no? De forma cuantitativa. Perdón, de forma cualitativa. ¿Qué tipo de compuesto? ¿No? ¿Cuál? ¿No? Cualitativo. Bien, acá vamos a observar los tipos de radiación, el color de la radiación y su longitud de onda. Esta es la longitud donde se propaga, ¿no? Estos son los colores observados. Estos colores observados se dan a través de un análisis que se conoce como ensayo al fuego. Y cuando vemos el ensayo al fuego vamos a detectar diferentes colores de la llama, para diferentes tipos de elementos. Entonces, para tener una idea sobre estos colores, ¿no? Acá he puesto una imagen referencial. Vemos que el litio es un color rojo, es un rojo fuerte, ¿no? Bien, buscamos acá el litio. Bueno, el litio es un rojo intenso, ¿no? Esta es la prueba al fuego. Generalmente se utiliza un mechero, el mechero Bunsen, y se coloca pues el mineral, eh, y vamos a poder observar este cambio de color en la llama.
Ahora, ¿por qué lo coloca más o menos a la mitad? Bueno, porque ahí es donde hay mayor calor. Se genera un mayor calor y es adecuado para los ensayos en laboratorio. Ahora, bueno, si, igualmente, ¿no? Si vemos el sodio es un color amarillento y buscamos acá el sodio amarillo. Y acá el potasio, un color violeta. Buscamos acá el potasio, bueno, en violeta. Entonces, esta es una forma clásica, se podría decir, clásica de hacer ensayos y poder corroborar de forma cualitativa el elemento en un mineral, ¿no? ¿Qué elementos hay en el mineral? Esto lo van a ver ahora en primer ciclo, en el laboratorio. Esto sí o sí van a ser lo más probable, ¿no? En los ensayos al fuego, para poder determinar. Bien, vamos a ver teoría clásica. Esta principalmente pues, fue propuesta indicando que la intensidad de radiación emitida debería aumentar indefinidamente. Esta palabra indefinidamente pues, causó mucha controversia, sobre todo para los científicos que querían revolucionar la idea. Uno de ellos era Max Planck, que generó una controversia pues, y una propuesta revolucionaria indicando que la energía como materia es discontinua, que no necesariamente el aumento puede ser indefinidamente, que esto no es así, sino que es de forma discontinua. Y el postulado de Planck, ¿no? Nos indica, él plantea que la energía de un cuanto, o la unidad energética, que vendría a ser el cuanto, ¿no? La radiación electromagnética es proporcional a la frecuencia de la radiación. Quiere decir que cuanto más alta es la frecuencia, ¿no?, mayor es la energía. Y esto ya lo habíamos visto hace un momento, ¿no? Cuando estaba explicándoles, pues, la relación que existe entre la energía, la frecuencia, ¿no?, y la longitud de onda. Porque h vendría a ser la constante de Planck, es un valor constante, y la velocidad también ya explicamos por qué es constante también, ¿no? Entonces, estos tres son los valores que van a variar. Y ya entendimos, pues, que cuando requerimos un menor tiempo es porque estamos utilizando mayor número de frecuencias y una mayor energía. Es igual que un ejemplo es cuando nos saltamos la soga, por ejemplo, ¿no? Saltamos la soga, queremos hacer 60 saltos, ¿no?, en un minuto y luego decimos, no, ahora quiero romper mi récord y en un minuto quiero hacer 120 saltos. Entonces, estamos haciendo 60 saltos, ya no en un minuto, ¿verdad? Estamos haciendo 60 saltos en 30 segundos. A la mitad del tiempo hemos hecho lo mismo, hemos cumplido un ciclo, que era 60 saltos, ¿no? Pero para poder llegar a 120 saltos en un minuto, ¿qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que requerir mayor energía. Ajá, exacto, Ortega. La frecuencia, pues, es proporcional a la energía. Ujú. Bien, entonces, ese sería un ejemplo cotidiano, ¿no? Para poder entender lo que nos quería decir Planck, ¿no? Nosotros necesitamos utilizar mayor energía para poder llegar a los 120 saltos, ¿no?, en un minuto. Ahora, pasamos al efecto fotoeléctrico, porque el efecto fotoeléctrico, pues, se apoya bastante en la teoría de Planck. Albert Einstein utilizó, la, utilizó el postulado de Planck para poder generar una gran relevancia en el efecto fotoeléctrico. Bueno, acá también le dejé un videito para que puedan revisarlo después. Eh, básicamente consiste en que, básicamente consiste en que nosotros le damos energía a través de la luz, ¿no? Es una placa metálica. La placa metálica, como indicamos en el primer tema de materia pues está compuesto de muchas unidades o partes de átomos, ¿no?, como conocemos, que es la unidad fundamental.
Y estos átomos van a estar rodeados de electrones. Van a estar rodeados de electrones. Entonces, nosotros vamos a necesitar una cierta cantidad de energía para poder excitar el electrón y que el electrón pues pase de un estado basal a un estado excitado. Pero necesitamos una energía, se podría decir mínima. ¿Cuál es la energía mínima que se necesita eh, para que el electrón pueda adquirir una energía cinética y pueda salir del orbital del átomo? Eso fue lo que se planteó Albert Einstein. Entonces llamó a esta energía mínima, la llamó trabajo. Este trabajo está definido por la frecuencia umbral, ¿no? Vemos acá. Está definido por la frecuencia umbral, ¿no? Y la frecuencia umbral, nosotros sabemos que hay una relación directa entre la energía y la frecuencia, ¿no? Entonces, si la frecuencia umbral se le conoce como la frecuencia mínima requerida para poder darle movimiento al electrón, ¿no? Entonces vamos a conocer que el trabajo es la energía mínima utilizada, ¿no?, para poder desplazar un electrón del orbital de un átomo. Bien, esta forma sería el concepto básico y principal del efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque la energía del fotón, que lo puse F, energía del fotón va a ser igual a la energía cinética más el trabajo, o la función trabajo en este caso. Y acá quiero reiterar que es energía del fotón, o sea, de un fotón. No estamos hablando de varios fotones, estamos hablando de uno solo. Así que si quisiéramos hablar de varios, ya ahí tendríamos que agregar pues, la cantidad de número de fotones, ¿no? Y las unidades, pues por lo general nosotros podemos utilizar la conveniencia. Si hablamos de átomos, pues 6 por 10 a la 23 átomos. Si hablamos de fotones, 6 por 10 a la 23 fotones. O de moléculas, 6 por 3 6 por 10 a la 23 moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que comúnmente conocemos como número de Avogadros, ¿no? Comúnmente lo conocemos así, número de Avogadros. Y les digo esto porque se utiliza bastante cuando nos piden la energía de los fotones. A veces no nos piden de un solo fotón, sino de una cantidad de fotones. Entonces, cuando no nos dan la cantidad exacta, nosotros podemos asumir que es, ¿no?, esa cantidad, ¿no? 6 por 10 a la 23, así. En este caso, en este primer ejemplito, nos dice un láser de rubí, que fue uno de los primeros conocidos, emite a 649,3 nanómetros, ¿no? Este vendría a ser la longitud de onda. Ahora nos dice, si emite 4,5, perdón, por 10 a la 22 fotones, este es el número de fotones, ¿cuál es la energía total emitida en kilojoule? Bien, nosotros ya conocemos la relación que existe, ¿no?, entre la energía, la frecuencia y la longitud de onda. Y también, pues, utilizando la teoría del efecto fotoeléctrico, aplicando la formulita, pues, podemos reemplazar. Primero, recordando, pues, que esta es la energía de un solo fotón, ¿no?, reemplazamos y vamos a tener la energía para un fotón, no para fotones, sino para un fotón. Entonces nos pide para 4,5 por 10 a la 22 fotones, entonces tendríamos que multiplicar por el número de fotones a este fotón, ¿no? Entonces de esta forma nosotros pues reemplazamos y ya tendríamos la respuesta. Ese es el hincapié que quería dar. La fórmula es sí o sí para un solo fotón. Bien. Acá también hay más ejercicios que les he colocado. Son ejercicios también que vienen, bueno, algunos de ellos son tareas que deja la profe y algunos de ellos también son en prácticas que ha tomado. Este ejemplo acá nos dice los anteojos para el sol que se oscurecen a la luz contienen un poco de cloruro de plata. La luz provoca la reacción. Se provoca esta descomposición. Si se necesitan 310 kJ por mol de energía para que lleve a cabo la reacción, ¿cuál es la longitud de onda máxima de la REN?
¿no? O de la radiación electromagnética, que tiene la energía suficiente para hacer que se efectúe la reacción, ¿no? Y acá me dan de dato el número de abogados. Bien, ahora me dice cuál es la longitud, bueno, acá voy a leer otra vez la pregunta, dice cuál es la longitud de onda máxima que tiene la energía suficiente para hacer que se efectúe la reacción. Bien, como estamos hablando acá de mol, un mol equivale a 6 por 10 a la 23 fotones. Nosotros podemos tomarlo de esa forma, ¿no? Convenientemente, para poder, para poder eliminar los valores. Entonces, acá vemos, pues, reemplazando los datos, ¿no? Reemplazando los datos vamos a tener primero el dato de la energía, ¿no? Y vamos a reemplazarlo para poder obtener la longitud de onda que me están solicitando, ¿no? Acá, la longitud de onda, ¿no? Y de esta forma, pues, ya concretar la pregunta, ¿no? De todas formas lo pueden revisar, ¿no? Con paciencia, ¿no? Para que puedan ver por qué se aplica esta cantidad, ¿no? 6 por 10 a la 23 fotones, que es fundamental, ¿sí? Cuando hablamos netamente de la energía. O no sé si se entendió esa parte. ¿Sí? Bien, bien, pasemos a la segunda parte, bueno, ya, a ver, teoría de Bohr del átomo de hidrógeno. Ya estamos entrando a los postulados de Bohr, también es una parte muy, muy importante. Bueno, acá tenemos una pequeña definición de cómo, cuál era el concepto de la física clásica con respecto, pues, a, a la propagación de la energía y cuál era la contradicción. Bueno, la contradicción era que, de acuerdo a la física clásica, ¿no? Esta parte, dice, los electrones en órbitas deberían acelerarse continuamente. O sea, como vimos hace un momento que decía indefinidamente, ¿no? Y deberían radiar energía. Al perder energía, los electrones deberían acercarse al núcleo con un movimiento en espiral hasta juntarse con él. Eso es lo que decía la teoría clásica, pero sabemos que eso no es cierto, pues, ¿no? Porque cuando más cerca está el electrón al átomo, se conoce como un estado basal. O sea, llega un momento donde ya las fuerzas de repulsión, como están tan cerca, pues las fuerzas de repulsión, ¿no? Son más grandes que las fuerzas de atracción entre, entre el protón y el electrón, ¿no? En ese momento, pues, llega un estado basal, ¿no? Un estado donde ya deja de estar excitado el electrón. Esta es una forma es una propiedad, ¿no? Para poder medir la energía de los niveles de transición. Y esta es la constante de Ryder, acá le puse en Joule, pero también hay otras formas de ver la constante de Ryder, otras unidades, mejor dicho, que también más adelante les pongo. Bueno, estos son los orbitales, ¿no? Acá tenemos los niveles de energía, ¿no? Del hidrógeno, y también se conoce como capas u orbitales del electrón. Bueno, acá nos dice que normalmente, esta parte sí me acuerdo, esta parte es importante, dice, normalmente el electrón de un átomo de hidrógeno se encuentra en la órbita más próxima al núcleo. Esta es la energía primitiva más baja. Uh-huh. Y se encuentra en un estado fundamental o en el estado basal. Cuando el electrón adquiere un cuanto de energía, o sea, cuando absorbe energía, lo que me quiere decir, pasa a un nivel más alto. Este se conoce como un salto cuántico. Y el átomo se encuentra en un estado excitado, ¿no? Como adquirió energía, pues el electrón
aumenta su potencial iónico. Por eso se dice que está en un estado excitado. Cuando el electrón cae desde un orbital, se quiere decir que cede energía, se emite una cantidad, cede o emite también se le conoce, emite una cantidad determinada de energía, que es la diferencia entre la energía de los dos niveles, ¿no? O sea, quiere decir que ya no va de un estado bajo a un estado alto, sino por lo contrario, ¿no? De un estado alto a un estado bajo, cuando emite energía. Cuando absorbe, hace un salto eh, desde el nivel más bajo hasta un nivel superior. Igualmente, bueno, esta es una propiedad también de Bohr, donde mide la diferencia de energías, ¿no? Ya sea por absorción o ya sea por emisión. O sea, esta propiedad es utilizada para cualquiera de los dos casos. Puedes usarlo tanto para absorción como para emisión, no hay problema. Bien, el primer postulado de Bohr nos habla de los estados estacionarios. Es un estado de equilibrio entre la fuerza centrípeta y la fuerza electrostática. Se podría decir que está en un estado fundamental, ¿no? En el segundo postulado nos habla sobre orbitales o niveles permitidos, ¿no? Esta es una forma de poder medir el radio. A es una constante, entonces el nivel va a estar dado, o el nivel de energía, de acuerdo al nivel de energía se puede medir el radio del átomo. Porque podemos entender, pues, que el electrón podría estar en el nivel 2, en el nivel 1, en el nivel 3, de acuerdo a eso se mide su radio desde el centro del átomo hasta donde alcanza, pues, el otro átomo, ¿no? Es una forma de medir. Y el tercer postulado de Niels Bohr nos habla de los niveles estacionarios. ¿Qué pasaría si yo, no, le doy una gran cantidad de energía al electrón? Bueno, el electrón absorbe una gran cantidad de energía, está en un estado, bueno, pasa de un estado basal a un estado excitado, ¿no? Y el potencial iónico es tan grande que, que pasa lo que vimos en el efecto fotoeléctrico. O sea, sale del orbital, ¿no? Sale del orbital hacia el vacío, ¿no? O sea, sale del orbital del átomo. Eso es lo que pasa. Y eso lo vamos a ver acá, en este postulado, en el colorario del cuarto postulado. Si bien es cierto, el cuarto postulado lo vimos hace un momento, ¿no? Donde podríamos aplicar tanto la fórmula para emisión o absorción de energía, ¿no? Pero el colorario nos habla de energía o potencial iónico, o de ionización. Cuando es muy grande el potencial de ionización, pues tiende al infinito, ¿no? La energía tiende al infinito, pues, y el electrón sale del orbital. Bien, estas son las series espectrales. Las más conocidas son la de Lyman y la de Balmer. Cuando hablamos de Lyman o cuando hablamos de Balmer, acá vemos que dice N1, N2. Estos son los estados donde se va a encontrar el electrón de forma fundamental o de forma basal. Mira, si nosotros hablamos de Balmer, nos dice que el estado fundamental es N2. De acá creo que hay un ejemplo de eso. Por ejemplo, acá está haciendo alusión a Balmer. Este es Balmer. Porque acá Balmer me dice que está el estado más cercano al átomo, al protón, es N2. Entonces estamos haciendo alusión a Balmer. El estado fundamental de Balmer es N2. Y para Lyman, estado basal es N1. Entonces, esto lo recalco porque van a verlo sí o sí en los problemas. Te van a pedir para serie Balmer o para serie Lyman. Entonces, nos hablan a veces del estado fundamental. Sabemos que parte del estado fundamental de Balmer es N2. Parte del estado fundamental de Lyman es N1. Bien, bueno, esta es la fórmula de Ryder. También es muy utilizada para poder justamente reemplazar en los problemas, ¿no?
Parte de la mecánica cuántica, pues están dos grandes científicos que proponen propiedades muy interesantes. Una de ellas es de Broglie y el otro es Heisenberg. De Broglie nos habla sobre la naturaleza dual del electrón, que se comporta como corpúsculo o como un cuerpo, ¿no? Y como onda, o mejor dicho, se propaga como onda. Para ello, también planteó esta propiedad. Esta propiedad también es muy conocida, ¿no? Y bueno, lo van a utilizar bastante en los ejercicios. Estamos hablando de la longitud de onda, estamos hablando de la constante de Planck entre la masa por la velocidad. Esta masa por velocidad es conocido, ¿no? Es la cantidad de movimiento, o bien llamado P. El principio de incertidumbre. Heisenberg planteó lo siguiente: nosotros no conocemos la localización, si la localización exacta donde puede encontrarse un electrón. Es muy difícil, ¿no? Hasta el día de hoy no se puede. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, supongamos, un ejemplo sería que un electrón se encuentre en una casa, ¿no? Pero nosotros no sabemos en qué parte de la casa. Supongamos, pues, nosotros no sabemos qué parte porque una casa pues tiene sala, tiene cuartos, tiene baño, tiene cocina. Nosotros no sabemos en qué parte de la casa está el electrón, ¿no? Entonces, ¿cómo reducimos cómo, mejor dicho, cómo aumentamos la probabilidad de saber en qué parte de la casa está? Si nosotros no conocemos, peor todavía no conocemos su posición exacta, ¿no? Entonces yo puedo decir, mira, el electrón está en la casa y además está en mi cuarto. Entonces yo ya reducí la probabilidad, yo ya aumenté, mejor dicho, la probabilidad, ¿no?, de encontrar el electrón. Dentro de la casa está en el cuarto. Entonces eso fue lo que hicieron al momento de hablar del orbital. El orbital, o los orbitales, mejor dicho, o propiamente dicho, pues es un área, es un área donde encierra y hay una gran probabilidad donde se encuentra el electrón. Ese es el orbital. El orbital es un área donde sí o sí sabemos que se encuentra el electrón. Entonces eso fue lo que aplicó Heisenberg. Heisenberg dijo, bueno, a través del principio de incertidumbre yo puedo determinar dónde se puede encontrar el electrón. No de forma exacta, pero voy a tener la incertidumbre que se encuentra dentro de un rango. Y este rango pues está medido a través de la posición por la cantidad de movimiento, ¿no? Bien, acá vamos a ver unos ejemplitos, ya para ir finalizando la primera parte. Vamos a ver el ejemplito que nos dice: las líneas espectrales de las series de Lyman y Balmer no se traslapan. ¿Qué quiere decir traslapar? Sobreponerse uno encima de otro. Eso es traslapar. ¿Cuándo vemos un traslape? Un traslape lo vamos a ver cuando tenemos un enlace, por ejemplo, ¿no? Todos conocemos enlace iónico, enlace covalente, ¿no?, enlace metálico. Un enlace está formado por dos orbitales, ¿no?, donde conjuntamente se traslapan uno encima de otro para encerrar el electrón, ¿no? Y podemos decir pues que el electrón se encuentra dentro de ese traslape. Bien. Ahora, dice, verifique este enunciado calculando la máxima longitud de onda asociada con la serie de Lyman y la mínima longitud de onda asociada con la serie de Balmer. La máxima y la mínima. Cuando hablamos de máxima y mínima, tenemos que hacer referencia, miren, a algo. Nos dice la máxima longitud de onda. A ver, buscamos la relación que existe entre la frecuencia, la energía y la longitud de onda, ¿no? Siempre vamos a hablar de esos tres, ¿no? Va a haber una relación entre la frecuencia, entre la energía y la longitud de onda. La frecuencia, si bien lo dijo compañera Evelyn, que la energía era directamente proporcional a la frecuencia. Exacto. Pero con la longitud de onda, tanto la energía como la frecuencia
son inversamente proporcionales. Si nosotros hablamos de la máxima longitud de onda, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué creen ustedes? A la mínima, ¿verdad? A la mínima energía, ¿verdad? Claro. Ajá, si hablamos de máxima longitud de onda, estaríamos hablando de la mínima energía, ¿no?, que se va a utilizar. Y si hablamos de la mínima longitud de onda, lo contrario, ¿no? La máxima energía. Claro. Entonces, ya entendemos el concepto, ahora sí ya podemos resolver el problemita. Entonces, vamos a aplicar convenientemente Rider, ¿no?, por un tema de reemplazo nada más, ¿no? Tenemos los datos, podemos reemplazar. Y acá viene lo otro que también les hice hincapié. Cuando hablamos de la serie de Lyman y la serie de Balmer. Cuando hablamos de Lyman, estamos partiendo de un estado basal n igual a 1. Si hablamos de Balmer, estamos partiendo de un estado basal n igual a 2. Entonces, conociendo eso, ya podemos reemplazar y podemos obtener el valor. Bien, la longitud máxima cuando la energía va a ser mínima, ¿no? Ahora, acá vamos a reemplazar, bueno, tenemos ya el valor de longitud máxima y vamos ahora a buscar la longitud mínima para Balmer. Entonces, para que sea mínima, pues la energía debe ser muy grande. Entonces, por eso yo considero que va a pasar un estado basal N2, que es de Balmer, hasta un estado infinito, donde N es infinito. Quiere decir que ya el electrón salió del orbital, ¿no? Ya no se encuentra en el orbital, porque estamos asumiendo que la energía es máxima. Pero acá entonces, lo único que va a poder lograr es pasar de un estado, del estado 1 al siguiente estado, no más. No puede pasar más, ¿no? Porque es tan pequeña la energía que es lo máximo que puede llegar, ¿no? Solamente va a llegar a N2. En cambio acá, pues, como la energía es mayor, pasa hasta un estado infinito, ¿no? Por eso tomo de acá de N2 a N infinito y acá tomo de N1 para Lima hasta N2 nomás, ¿sí? Bien, igualmente reemplazo y obtengo pues la longitud mínima. Salto de la propiedad Rider, ¿no?, para reemplazar, ¿no?, a 5. Entonces, lo que hacemos acá nos dice correspondiente, Balmer, sí, está bien. Reemplazamos, ¿no?, y vamos a tener el valor de la energía, de la longitud de onda. Recuerden que siempre va a ser positivo, no puede darle negativo el valor de la longitud. Es una forma también de darse cuenta si han puesto bien el valor o no. Si lo poníamos al revés, pues nos iba a dar negativo. Ya. Bueno, estos son otros ejemplitos que también van a poder revisarlo. Son ejemplitos que, bueno, algunos de ellos vienen en exámenes, otros son tarea que la profe deja. También les va a servir bastante para que puedan guiarse. Trato de poner los más relevantes para que tengan un concepto claro sobre las longitudes de onda, radiaciones electromagnéticas, y pues puedan aclarar sus dudas, ¿no? Yo igualmente también estoy en el grupo de WhatsApp, si gustan pueden escribirme y yo normal les ayudo, no tengo problema, ¿no? Si tienen alguna duda, pues les puedo ayudar, no hay problema. Bueno, estos son los libros que yo recomiendo, tanto de química general, como, bueno, tenemos Chang, que es el más conocido. Recomiendo bastante también, Química General, Introducción a la Química Teórica. Es una parte, bueno, la parte conceptual bastante interesante, les va a encantar. Bueno, y tenemos acá el de Petrucci, que también es un clásico,
química general, y también es bastante interactivo. Cualquiera de los tres son muy buenos. Ya sea que lo descarguen o lo compren físicamente, pues son muy buenos. Bien, chicos, miren, justo a tiempo. Hemos llegado ya a la primera parte de, vamos a tener un pequeño receso y luego vamos a continuar, bueno, ya mi compañero Rodrigo va a continuar con la parte de geometría, que es otra parte muy importante también que van a necesitar, ¿no? Justamente para rendir bien los exámenes y que se tenga una mejor noción al momento de empezar el ciclo. De mi parte ha sido todo, igual ya saben que pueden escribirme al WhatsApp, no hay problema, que les puedo ayudar en cualquier duda que tengan. Gracias por asistir, ¿no? Espero que sea de provecho esta primera parte química. En un momento les voy a pasar las PPTs. Si no han desayunado, aprovechen. Yo también voy a aprovechar ahorita en desayunar. Gracias, chicos, gracias. Un breve descanso y bueno, y regresan con mi compañero Rodrigo. ¿Sí? Muchas gracias, chicos.